intención, pero que le pegaban. Pero aquí no tuvo nada que ver esta combinación con los cabezazos. Le dobló completamente las piernas, le quitó el balance y por eso Rogelio Castañeda demostró su talento en esta ocasión y sigue con su buena racha este peleador de Tijuana, Baja California, México, que en el 2002 no tuvo mucho éxito, tuvo un empate y una derrota, sin embargo inició en 2003 con borrón y cuenta nueva, y qué mejor forma que un knockout. Sí, porque venía de una derrota y la superúltima había sido un empate para Rogelio Castañeda, y mientras sigue mandando saludos, ahorita mientras lo entrevistamos le vamos a dar oportunidad que salude a todos, hasta la abuelita, al perro, a todo el mundo, ¿no? Es verdad que sí, pero wow. Todo a Juan García, dice, a toda la familia vamos a mandarle saludos, pero qué mejor saludo que ese knockout que le conectó el Cachorro a la sensación latina. Nosotros vamos a regresar con el tiempo oficial y mucha más acción aquí en Solo Boxeo Telefutura. Nueva Jersey, si usted fue a agarrar una bebida o a hacerse una botanita, se perdió un espectacular knockout que le propinó Rogelio el Cachorro Castañeda a este hombre que está platicándole a Ricardo Celis cómo fue esta debacle aquí en el Rexflex. Este fue el que le conectó un knockout impresionante. Y vamos al centro del cuadrilátero donde Lupe Contreras nos tiene el tiempo oficial. Damas y caballeros, el tiempo oficial, 1 minuto 37 segundos del primer asalto. Ladies and gentlemen, the official time, 1 minute 37 seconds of round number 1. Your winner by way of TKO, el ganador por knockout técnico, Rogelio el Cachorro Castañeda. Ahí tiene usted al vencedor, el knockout más rápido en Solo Boxeo del año 2003. 97 segundos duró esta contienda. Creo que la entrevista va a durar más. Vamos con Ricardo Celis. Muchísimas gracias, Bernie. Tenemos aquí ya al ganador Rogelio el Cachorro Castañeda. Estaba hablando ahorita con el Eliezer Valentín. Él me estaba comentando que se sentía mal del estómago, que no había podido comer porque estaba muy débil y pues, por eso no te pudo dar no te pudo dar pelea. Pero realmente estuvo impresionante ese knockdown en el primer asalto. Sí, le echamos ganas ahí en el gimnasio y Juan Lascano me estuvo ayudando, los muchachos ahí en el Washington, en Sacramento, me están ayudando y tenía buena preparación y mi entrenador me dio una preparación también, le puso ganas y llegamos. Íbamos a pelear con cadena, pero no sé qué pasó y veníamos a ganar la cadena. Él tuvo problemas en la mano, también se tuvo que retirar de ese combate. Por cierto, un saludo a Juan Lascano, que si nos está viendo, por supuesto, aquí en Solo Boxeo, muchas veces lo hemos tenido aquí. ¿Qué esperamos para el futuro? Me estabas comentando que quieres al Maromero Páez, ¿sí? Sí, siempre he querido pelear con él. No tengo nada contra él, pero me gustaría pelear con él. Maromas, ¿ya escuchaste? Órale. Quiero mandar un saludo para mi hijo que está ahí en Tijuana y mi otro hijo en Sacramento, y a mi esposa Amanda, y a toda la familia y a toda la gente de Sacramento y a los de Washington Center. Puro para arriba y puro para adelante. A toda la raza. Muchísimas gracias, Rogelio. Felicidades, amigos. Ahora vamos. Punch can turn this whole fight. We don't know how the judges have it, but there's a big punch right there. Slow jab by Diaz, and Castaneda throwing a looping right hand right over. That's why you don't throw slow jabs. You throw jabs like you're testing hot water. Castañeda scores with the right hand. Tommy Brooks was telling his young prospect Oscar Diaz, get that left hand back. He didn't do it there. Well, the guy who's been this distance before is trying to take control in his last round. Castaneda. There's no doubt he can handle 10 rounds. There might be a little doubt in Diaz. And right now, Castaneda is pouring it on, trying to finish strong, because he knows he can handle 10 rounds. And if Diaz is thinking about it just a little bit, he's paying for it. Because Castaneda knows what to do. Let those hands fly. There's no more time after this bell sounds. Good round so far by Castaneda. Oh, I think he's had a really solid 3 minutes here to close this show. Strong right hand. He's been aggressive and he's been effective. Diaz should look for the uppercut. Only a few seconds left, but Castaneda's leading in, coming in. If Diaz could look for that one uppercut, bang, he could finish with a big splash, but won't be. Oscar, California,
para otra extraordinaria noche de boxeo en esta esquina a través de Galavisión. Calentando motores en este año del 2006, en la noche de Reyes en nuestros respectivos países, y donde Rogelio Castañeda enfrenta a Ernesto el Baby Cepeda por este campeonato que está en juego. Dos boxeadores realmente experimentados en una pelea donde seguramente va a salir dinamita. Ahí está el gran veterano de anteojos, Rómulo Quirarte, en la esquina del Baby Cepeda, y por cortesía de Miller, ¿de quién es quién? 28 por 29 años, 139 por 139 y media libras, 5'11 por 5'8, y en alcance están idénticos con 73 para cada uno. Así que vamos a ver qué pasa de esta batalla en Oroville, California. Las instrucciones finales del referee John Scott. Protéjanse, que tengan muy buena suerte, cada uno a sus esquinas, las chicas sonrientes antes de que arranque este combate. Vámonos a la acción del primer round. Ahí está ya la campanada inicial y están en juego ya en el ring por este título superligero de la Federación Internacional de Boxeo que nos trae justamente la fuerza de Ford. Ahí por lo pronto quiere imponer condiciones desde el principio el Baby Cepeda, pero Castañeda está manejando muy bien ahí el recto de izquierda. Las pompas justamente sobre las cuerdas, y sin embargo el árbitro no lo marcó como caída oficial. Viene todavía el castigo, Cepeda no responde, Castañeda lo está golpeando a mansalva. ¿Qué espera el referee para detener el combate? ¿Qué espera? ¿Que lo mate? Vaya que tardó el referee en intervenir. Cepeda no sabe ni dónde están las placas del tráiler. Esto no puede continuar. El referee dice ok, y el Baby Cepeda ni contesta, está en otro planeta. Mire usted nada más, lo están apabullando. ¿Qué esperas, referee? ¿Qué esperas, que lo maten? ¡Qué mal el referee! Debió haber parado la pelea desde la anterior caída y se esperó totalmente en forma inexacta, poniendo en peligro la integridad física del Baby Cepeda. Vaya exhibición de Rogelio Castañeda. Le dio una... You see the sun is beginning to set. Believe it or not, they're still skiing in the very upper slope, somebody told me today. It's a passionate sports town, always up for a night of action. And it's been 5 years since ESPN Boxing has been in Denver. That was when we broadcast the lightweight title fight between Stevie Johnson and Jose Luis Castillo. But now we are back. And with good reason. We are at the Pepsi Center as another Denver fighter has made his way into the spotlight. 15-1 Donald Camarena will be in our main event coming up later. And before we get to that junior welterweight featured attraction, two other veteran 140-pounders. They're looking for a solid win. California's Rogelio Castañeda against Hernan Galaviz. There's Rogelio Castañeda. He was born in Tijuana, then he made his way to Los Angeles, where as a young man, the gang life was getting the best of him before boxing straightened him out. He's 28 years old. He lives in Sacramento. Came in at 142 3/4, a 19-10-3 record. There's his last 5 fights. Castañeda is coming off a good win against Tomas Barrientos. The fight listed against the undefeated Oscar Diaz that you see at the bottom of the screen. That was a heartbreaker. Everyone ringside thought Rogelio deserved the win, but the judges gave it to Diaz. This is Hernan Galaviz. He's desperate for a win. Veteran Mexican. You can see his record of 12-7-1 with 9 knockouts. He's see whether or not that plays into the action tonight. He admitted to us that he does think about the fact that he's one of these guys that cuts. A lot of guys will tell you, the cut's nothing, it's fine, don't worry about it, I don't worry about it. But he says, you know, I think about the fact that I have a propensity to cut badly. And one of the things he commented, Teddy, is not so much the effect it has when he's in the ring fighting, but the fact that then he has to lay off longer before his next action, both sparring and fighting again. Exactly, and a lot of those cuts with most fighters, and in this case, Castañeda, caused by the head. Gets a little reckless there sometimes, coming in with that head. As the graphics showed, Galaviz lost his last 2. More importantly, knocked out in his last fight. Always tough to come back mentally.
from a knockout loss, especially when you're facing a guy like Castañeda, a solid fighter. Galaviz with a wide right hand, and Castañeda wraps up and pushes him back into the ropes. It's interesting, Teddy, we always talk about, you know, what happens to a guy after he has a TKO or knockout loss. Boy, you know, coming off Tuesday night fights, Julio Diaz has reacted really well to that scenario. From it, because I was being discouraged by, it was on the false pretense that there was fights lined up for me, and theoretically there were none. Of course, we've also seen your outstanding work as a trainer recently. You had that great win on our air with your charge Ricky Keelis against Edner Cherry. As a trainer, when you look at Castañeda in the white and Galaviz in the blue, what do you see? I see that, what's the name, Galaviz wants this type of fight by him staying on the ropes. He wants to stay on the ropes and try to throw the body punches. Michael Moore, the former heavyweight champion, our guest analyst all night long. We'll catch up with you later, Michael. Former two-time heavyweight champion. End of round number 5, halfway through, as they're going at it against the ropes there. Things. Okay. Dr. Pete Schmidt. Okay. That was the old uppercut followed by an elbow trick, and this fight has been called. That's it. Well, we need to hear why it was called and which way referee Curtis Thrasher is going to say it goes based on why it was ended. Was it a clash? Was it a foul? What caused the cut? You can hear him saying accidental headbutt, so we will get a technical decision and go to the scorecards. So they will score a partial 6th round if they go the conventional way here with the Colorado Commission. And we will have a technical decision. You can see that they're gathering the scorecards as Castañeda and Galaviz meet. That cut opened up here in the 6th round. A body shot put him down. You know, the fight was starting to turn in a real clear-cut direction, Teddy. So the technical decision going to the car is actually the best case scenario for Hernan Galaviz just to have any shot whatsoever. But the thing that was turning it, I believe, was the body work. The recent body work by Castañeda. Let's take a look at the clash of heads that happened in the 6th round. There it is. And we talked early on about Castañeda had been cut in 2 of his last 3 fights, all brought on by headbutts. Of course, tonight it's Galaviz who gets the worst of it as far as the cut. There's that cut. That is right near the exact line as the cut that opened up 3 months ago in sparring. He felt it wouldn't be a concern, but you saw what happened on the first clash of heads. It ripped right open, and then a knockdown, and then another foul, and Hernan Galaviz cannot continue. Rogelio Castañeda, who was coming on strong. In fact, he was able to land 47 body punches throughout the 6 rounds. He had a 139 to 125 power advantage, and we told you the work that he was doing in rounds 3, 4, and 5, in which he exceeded throwing 90 punches in each of those rounds. So we will go to the scorecards. Hernan Galaviz, an aggressive, smart 29-year-old Mexican. Told you many of his fights unreported. He's fought only twice in the United States, fighting down in Mexico. And there's the headbutt that opened up the gash on the 29-year-old Galaviz. So we don't get a look at the uppercut that happened at the end, the final time that Galaviz went down and then went to his corner. But the headbutt, as we just saw, began the problems, along with the body work for Galaviz. You can actually see, if you look there just above his right eye, you can actually see the most recent cut. And Teddy, this is a wonderful example of what you talk about, how the scar tissue hardens, but the softer tissue that's being pulled next to the scar. See the original scar just to the left, and then the new cut just to the right. That's why I knew almost for sure, without even seeing it, that it wouldn't be the original cut. The right next to right next to it, where it's more vulnerable and weaker because of the scar tissue that pulls the skin together. That is the case. Now let's head up to the ring to Joseph Garcia. Ladies and gentlemen, the bout was stopped at the end, or rather in round number 6 at 2 minutes and 46 seconds. However, the bout was stopped as a result of an accidental headbutt. We go to the scorecards.
Ladies and gentlemen, the decision of the judges, all three judges, Tyrone Short, Woody Kozlowski, and Ed Kugler, score the bout 60-54 for the winner by technical decision, Rogelio Castañeda. So they didn't even give a single round to Hernan Galaviz. All three judges 60-54. Yeah, I had it 58-56 for Castañeda. I cannot see how you can't give a round to Galaviz, but in the end, the right... Noche tuvimos en Solo Boxeo desde Canton, Ohio. Rogelio Castañeda dándole la primera derrota a Craig Weber. Llegó al patio de la casa de Weber y en el segundo resultó esta cortada sobre la ceja. No afectó mucho a Weber, lo que sí afectó a Weber fue esta tanda de golpes que le dio en el tercero Castañeda. Increíble, Weber también mostró un demasiado corazón, muchísimos pantalones. En el cuarto y en el quinto asalto comenzó a atacar a Castañeda, que estuvo a punto de visitar la lona, pero eso no pasó. Nunca había pasado más de 6 rounds. Weber tuvo mucho corazón, pero por primera vez se enfrentó a un gallito mexicano que hoy llegó al patio de la casa de su contrincante para llevarse el triunfo y quitarle el invicto a este peleador, Craig Weber. Y precisamente tenemos ya aquí al ganador, Rogelio Castañeda. Rogelio, el pelear en casa, en el patio de la casa de Craig Weber, tener toda la gente en su contra, ¿qué es lo que se siente? No se siente muy bien porque como ellos las personas están acá, no se siente muy bien, pero sabía no saben perder, sí. Sabía tenía que tener mucho esfuerzo y ponerle muchas ganas porque está duro para ganarle un peleador en tu casa, pues. Te deseamos todo lo mejor en el futuro, un triunfo sumamente importante para ti. Regresamos con más Contacto Deportivo y nos vemos la próxima semana desde... Y aquí está con sus propias manos tratando de sacar su destino. Y eso no es en contra de Craig Weber, simplemente tuvo un excelente inicio de la contienda. Ha sido una gran batalla la que nos han brindado Rogelio Castañeda y Craig Weber. En ninguna forma estamos tomando siendo partidarios, pero hay que decir las cosas como son, sin desmeritar lo que ha sido una gran contienda de Craig Weber. Si gana, ha ganado bien Craig Weber. Así es, porque empezó y hizo las cosas bien al principio de la pelea, tomó ventaja, pero parece que esa ventaja la ha ido acortando Rogelio Castañeda. Siempre en la impresión o en la mente del aficionado queda en los últimos rounds y pensarán que Castañeda tal vez podría ganar esta pelea, pero hay que tomar en cuenta lo que hizo en la primera parte de Craig Weber. Una pelea bastante disputada, bastante intensa. Este último round se están entregando con todo, quieren ganarlo. Vamos a ver a qué nos lleva la decisión. Una pelea en cuartel cerrado, todo el mundo emocionado aquí en el Gund Arena de Cleveland, Ohio. Y vaya, qué batalla la que han librado Craig Weber y Rogelio Castañeda. Un duelo sin cuartel, una guerra al tú por tú, al toma y daca, que en ningún momento ha dejado descansar un rival a otro. Castañeda quiere cerrar fuerte este 12º asalto. No quiere dejar nada en manos de los jueces, pero creo que ahí va a terminar. ¿Y por qué no hablar de esta como otra rivalidad que merece una trilogía? Los hemos visto 2 veces y aquí en Solo Boxeo, si usted quiere, quizás se vea por tercera ocasión. ¿Por qué no? Pase lo que pase, seguramente el público querrá verlos de nueva cuenta. Han sido combates muy disputados, muy cerrados, y aquí olvidan técnica, olvidan estrategia y se entregan a tirar golpes abajo, arriba, a diestra, a siniestra. Quieren el título y quieren mostrar también, como dice Lupe Contreras, quién es el más macho. El público se pone de pie aquí en el Gund Arena para el cierre de esta contienda. Estos son los rounds de campeonato. Habrá campeón aquí en Solo Boxeo, eso queda por verse, porque este 12º asalto está por culminar. Ahí tiene el campanazo y la reacción del público. Una pelea muy cerrada y eso dice la tarjeta 114-114, un empate. La verdad, rounds muy difíciles de juzgar. Una pelea bastante apretada, pero también de gran entrega. Vamos con Lupe Contreras con el veredicto oficial de los jueces. Damas y caballeros, después de 2 asaltos, esta es la decisión oficial. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, the official scorecard reads as follows. Judge Phil Rogers scores as 116 to 114. El juez Phil Rogers anotó 116-114 para Castañeda. Judge De Paulo scores it 115 to 113 for Weber. De Paulo anotó 115-113 para Weber.
Y el juez Rademacher anotó 115 a 115. Rademacher scores at 115 to 115. Ladies and gentlemen, we have a draw. Damas y caballeros, este combate es declarado un empate. Ahí lo tiene usted, un empate. La entrevista se la tendremos en Contacto Deportivo Ford. Cerramos el año con la escopeta Gómez. Amigos de Contacto Deportivo Telefutura, una gran contienda, la revancha entre Craig Weber y Rogelio el Cachorro Castañeda. Fue dictaminado un empate, no cambió manos. El título, sin embargo, fue una gran contienda. Craig Weber, you've done it twice. Can we expect the third time? ¿Podemos esperar una tercera contienda? Yes, sí. Ahí lo tiene de pocas palabras. También me pregunta para ti, Rogelio, ¿cuál fue la diferencia y si lo harías de nuevo contra Weber? Pues la diferencia no fue mucho la diferencia, pero la diferencia fue que me quería pelear más que en vez de boxear, lo cual tenía que hacerlo, pero si se hace la tercera me gustaría hacerla en mi casa en Sacramento, ¿por qué no? Me encantaría la tercera, obviamente que él no. Would you be willing to fight in Sacramento instead of fighting here like the first two? ¿Estarías dispuesto a viajar a Sacramento? I believe he's entitled to that if that's what my people want me to do. I would do that if that's what I'm supposed to do. Dice que piensa que se ha ganado eso en las primeras dos contiendas, así es que si es lo que el público quiere, está dispuesto a hacerlo. Así es, de igual manera, felicidades, un gran combate. ¿Cuál piensas que fue la diferencia en la estamina de esta pelea la pasada? Pues como te comenté hace ratito, me fajé en vez de boxearlo más, que estaba buscando el knockout, y tú sabes, el knockout no viene porque lo busques si no sales solo, y ese fue mi error. Así es, nosotros regresamos con ustedes para más Contacto Deportivo. Rogelio Castañeda, un hombre que no te va a noquear de un solo golpe, pero la acumulación de sus puños siempre le van a causar daño a su rival, cosa que le está pasando a Craig Weber, que está tirando todo en la esquina neutral en contra de Rogelio Castañeda. Para ahora, el turno es de Rogelio y como de costumbre al finalizar el round, es él el que saca la mejor parte aquí en Solo Boxeo de Miller por Telefutura. No se vaya que volvemos. ¡Y a la luna va! Ahora Craig Weber, y esta sí es cuenta de protección. A ver si logra subir y incorporarse. La cuenta llega a 7. Está en problemas. Vea, Marco Rosales dice que puede continuar y le va a dar el minuto, me imagino, para que se recupere de lo que fue una caída tremenda. Sí, de nuevo cuenta, lo lastimó al final del round, lo acabó mandando la lona. Ahora sí una caída oficial al final del cuarto episodio. El referee consideró que fue antes de la campana. Y de nuevo cuenta cerrando fuerte el round. Y vaya qué manera Rogelio Castañeda tiene. Parece que ya merced de cuestión de tiempo en este próximo episodio, el final de la pelea. Definitivamente, y para mí no hay razón para la cual Craig Weber salga a este quinto episodio. Se acaba la contienda, la esquina dice que no más. Y me parece lo correcto, me parece que tomaron la determinación ideal, porque ya el castigo que estaba recibiendo Craig Weber era insoportable. No tenía opción alguna en esta contienda y cada vez que se lo proponía el vencedor de esta noche, Rogelio el Cachorro Castañeda, lo ponía en serios problemas. Y a pesar de que Weber, quien está ahí en su esquina, derrotado tristemente cuando va a saludarlo muy deportivamente, Rogelio Castañeda, Weber intentaba como siempre ir hacia el frente, pero parecía solo cuestión de tiempo. Cada vez que Castañeda le metía las manos, lo lastimaba, se veía muy vulnerable este hombre de Perryville, Ohio, Craig Weber, ante las embestidas de Rogelio Castañeda, y simplemente esta vez no pudo. No se recuperó de esa lastimadura que le causaron los golpes de Rogelio Castañeda en el segundo episodio, o simplemente, como decía su Bernardo, tal vez esté pagando la factura de tanta guerra. Así es. En 2004, en diciembre, 12 rounds en contra de Rogelio Castañeda, un empate. Antes de eso, en abril, en Cleveland, Ohio, en contra de Ángel Manfredi, otra guerra que ganó en 10 episodios. La primera vez que se enfrentaron estos dos hombres a 10 episodios, la derrota a manos de Rogelio Castañeda, que le repite la dosis y mantiene su invicto en contra de Craig Weber, pero nunca había sido tan definitivo el triunfo de Rogelio Castañeda como esta noche. Así es, un rival que ahora sí pone recalcado, remarcado que ha sido superior a Weber. Lo venció, la otra vez pone empate, ahora sí lo venció en forma contundente y categórica. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con más en la Casa de los Campeones, Solo Boxeo de Miller por Telefutura. IBA, peso súper ligero, estaba en juego esta noche aquí en Solo Boxeo de Miller. Y un hombre que lo trajo a la arena se lo llevará a casa, y no será Craig Weber, quien hoy vino a brindar lo mejor de sí. Le puso las ganas de siempre.
le puso enjundia, le puso corazón, le puso pasión, pero arriesgó todo. Y a fin de cuentas fue superior a un campeón, Rogelio el Cachorro Castañeda, por virtud de esa caída al final de lo que fue el cuarto episodio. Simplemente no pudo responder al campanazo del quinto, y ahora el campeón pertenece y permanece con su corona, Rogelio el Cachorro Castañeda. Vamos al centro del cuadrilátero, donde Lupe Contreras nos tiene el tiempo oficial de la victoria. Damas y caballeros, después de la conclusión del cuarto asalto, por petición de la esquina roja, el referee Marco Rosales para la contienda. El vencedor por nocaut técnico. Ladies and gentlemen, the request of the red corner, referee Marco Rosales stops about at the conclusion of round number 4. Your winner by way of technical knockout and still IBA Super Lightweight Champion de Sacramento, California, Rogelio el Cachorro Castañeda. Ahí lo tiene usted, campeón superligero de la A y B, lo que es su tercera defensa exitosa, Rogelio el Cachorro Castañeda, quien se encamina hacia mi compañero Ahmed Santos para la entrevista. Adelante, Ahmed. Rogelio, una tremenda victoria después de dos peleas muy cerradas, muy cruentas contra Freeware. ¿Pensabas que esta vez iba a ser tan relativamente fácil? Primero le quiero meter un saludo a mi mamá que está en Tijuana, y a mi hijo Ángel que está en Tijuana, y a mi tío Chito que está ahí en la de Foso, y a toda la gente de Sacramento y Tijuana. Saludos a todos y gracias a Dios todo sale bien. ¿Qué pasó? ¿La pregunta? Te preguntaba que si después de dos tremendas guerras con Weber, ¿pensabas que esa vez iba a ser todo tan relativamente fácil? ¿Sabes qué? Yo dije en mí que iba a terminar el trabajo que dejé en la última pelea. Tú sabes que en el 8 lo salvó la campana, y yo sabía que estaba lastimado y lo salvó, y dije, esta pelea voy a terminar el trabajo que dejé en Ohio. Rogelio, estás establecido como el campeón superligero de la IVA ahora ante tu gente. ¿Qué sigue en tu carrera? Pues ojalá me sea una buena pelea con Floyd Mayweather, Hatton, ¿por qué no? ¿Cómo se llama Arturo Gatti? Tiene el mismo título, hay que unificarlo para poderlo, poner este título arriba, el nombre. Y a Miguel Cotto, ahí está Miguel Cotto. Una buena pelea, yo sé que tengo con qué darle a todos, a cualquier persona. Tengo 10 perdidas, pero esas perdidas fue pasado. Este es otro boxeador, Rogelio Castañeda. El otro día se murió. Rogelio, muchas gracias y felicidades. Y con esos planes ambiciosos vamos contigo de vuelta. De Otis Griffin, y para eso vamos con Lupe Contreras en el centro del ring. Damas y caballeros, este es el próximo combate de esta noche, pactado a 6 asaltos en la división peso semi completo. Ladies and gentlemen, so next bout of the evening, over 6 rounds of boxing in the light heavyweight division. Los jueces, the judges, Marshall Walker, Jack Campbell y Mike Tate. El referee, John Shorley. En la esquina roja, in the red corner, vestido de rojo con color blanco. He steps into the ring wearing the red trunks, trimmed in white. A un peso oficial de 172 libras, weighing in at an official 172 pounds. Su récord profesional, 11 victorias, con una derrota, 2 empates y 5 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 11 victories, with 1 lone defeat, 2 draws, and 5 of his victories coming by way of knockout. De Sacramento, California, Otis, Triple OG Griffin. Y en la esquina azul, in the blue corner, vestido de rojo con blanco. He also steps in wearing red trunks trimmed in white. A un peso idéntico a su rival de 172 libras, weighing in at an identical 172 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 6 victorias, con 6 derrotas, 1 empate y 5 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he had 6 victories, along with 6 defeats, 1 draw, and 5 of his victories coming by way of knockout. De San Simón, Michoacán, México. And fighting out of Sacramento, California, Ernesto El Morro Castañeda. Don't interrupt him. You can't interrupt him. Let's go red. Let's go blue.
Okay, these trunks are high. Here is good, okay? These trunks are good. Give me a good, clean fight. Obey my commands and protect yourselves at all times. Good luck. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores. Otis Griffin, 2 años mayor, ambos detuvieron la báscula en 172 libras. Otis Griffin 3 pulgadas de ventaja en estatura y 2 en el alcance. Listos para este duelo en peso semicompleto que está pactado a 6 vueltas en Solo Boxeo de Miller. Arranca la contienda donde ya hemos visto tremenda acción y OG Otis Griffin se lanza al ataque en contra de Ernesto Manuel Castañeda. Salió el clásico madruguete o madrugón, como le llaman también en boxeo y en el fútbol. Cuando hay un tremendo volado derecha, trata de emparejar las acciones este hombre Ernesto Castañeda, hermano del hombre de la noche, Rogelio Castañeda. Así es, hay 2 hombres de la noche, Daniel Azuquita Jiménez, que regresará a la Isla del Encanto con el triunfo más importante de su carrera, y estos 2 peleadores que hoy vinieron con marrullerías y marros en las manos para acabar el uno con el otro. Enganche de izquierda ahí cuando entraba Castañeda de parte de Otis Griffin, el Triple OG. Sí, ganador de la serie The Next Great Champ de Oscar de la Hoya. Y ahora la lona va Otis Griffin. Tremendo contragolpe por parte de Ernesto Manuel Castañeda. Y muchas veces la karma viene en contra tuya. El madruguete que le quiso dar a Manuel Castañeda, y Castañeda que le responde enviándolo al tapiz en este primer episodio. Así es, ahora Castañeda va encima de él, trata de rematarlo seguramente. Cuando cayó Otis Griffin producto del golpe aparentemente más débil que en el boxeo, el jab de mano izquierda. Lo tomó entrando, lo paró en seco y cayó. Ahora Otis Griffin de nuevo cuenta como al principio del combate encima de Castañeda, tratando de contrarrestar esa caída y de vengarse de ella. Así es, el impulso de Griffin entrando y del jab parándolo en seco y en Sacramento, and man, you were impressed with Demetrius' Yeah, I was skill. very impressed with him. He showed everything, boxed good, got hurt in one round with a body punch, and lost that round. He took off, came back all over fresh again, just like a seasoned fight. I thought it was a very good developing fight for him.